Hola, buenas noches, buenos días, dependiendo de a qué hora vean este video. Esta es la semana 2 del módulo 3. Bienvenidos a nuestra sesión. Mi nombre es Susana Juárez, soy facilitadora del módulo 3 y en esta ocasión voy a explicar las actividades a realizar que corresponden a la unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. Hasta ahora hemos revisado qué es un suceso histórico y cómo interpretarlo desde diferentes perspectivas, sobre todo cómo interpretar esa reconstrucción, cómo a partir de diferentes fuentes, ya sean imágenes, notas informativas, testimonios, entrevistas, fotografías, etcétera, hemos reconstruido, o eso tratamos de hacer la semana pasada, reconstruir una historia. Entonces, en esta ocasión vamos a valernos también de la historia de las notas informativas, pero vamos a centrarnos en otro tema, que son los fenómenos naturales. Muchos de ustedes, cabe aclarar, se adelantaron y empezaron a hablar de los fenómenos naturales y lo confundieron con lo que es un suceso histórico. Entonces, pongan cuidado en eso, no se adelanten, revisen el temario, por eso siempre les insisto en que revisen el temario y el contenido extenso. Vamos a empezar por revisar el contenido extenso. Aquí yo ya lo descargué, ustedes ya saben que lo pueden descargar de la plataforma, es este PDF, acuérdense que está en color naranja, aquí le voy a bajar el zoom, y dice aquí módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, unidad 2, ya vamos en la unidad 2, y la unidad 2 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. En un momento vamos a explicar, aquí nada más quiero que vean el índice para que vean qué vamos a ver esta semana. Vamos a ver diferentes maneras de explicar y entender un fenómeno natural, no solo desde la geografía o desde esta perspectiva nada más, sino vamos a ver sobre todo la perspectiva social, económica y política. Entonces, aquí hay varias representaciones, formas de dar a conocer, a entender sobre todo las consecuencias que trae un fenómeno natural. Vamos a ver cómo se moviliza esta información, los rasgos particulares de estos lenguajes especializados. Vamos a ver cómo se está narrando o describiendo este fenómeno natural, qué lenguaje se está utilizando. Aquí dice lenguaje especializado, que es léxico, que es todo este vocabulario. Ustedes, a medida que pase el tiempo, van a tener que ir incrementando su vocabulario. Sus estructuras textuales tienen que ser más complejas. Ya no nada más es sí, no, tienen que decir por qué, un poco con más de detalle, ahondar más detalles en la información. A varios de ustedes les he pedido que expliquen siempre, que profundicen, que pongan ejemplos, traten de escribir más. Si ustedes tienen algunas fallas de vocabulario, de ortografía, no importa, ustedes atrévanse y anímense a escribir más para mejorar su léxico y su escritura. Entonces, ahorita vamos a ver este índice. Me interesa comenzar la sesión de hoy. Ya les presenté la unidad, algunos detalles sobre las participaciones. Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Sé que la unidad es un poco compleja, un poco complicada, si no les gusta la historia, si no les gusta analizar. Acuérdense que en estos módulos no vamos a aprendernos fechas importantes. Lo importante es que desarrollen esta habilidad de entender primero lo que están leyendo, que lo comprendan y después que analicen y den sus opiniones. Entonces, por favor, aquí yo les subrayo esto, evitar copiar y pegar. Siempre le pedí apoyo a la tutora en esta ocasión para que nos ayude a evitar estos plagios. Recuerden que yo les pedí que no citáramos Wikipedia. Sí pueden ver la página de Wikipedia para saber, por ejemplo, qué es un huracán, qué es un sismo, qué es un terremoto, cuáles son las diferencias. Eso sí lo pueden consultar, pero no lo pueden copiar y pegar tal cual está, porque eso quiere decir que yo le voy a dar la calificación a la persona que hizo Wikipedia. Entonces no estamos entendiendo y comprendiendo, sobre todo asimilando la información. Entonces aquí yo siempre les recomiendo que a partir de este y los siguientes módulos digan con sus propias palabras lo que entendieron. Bien, siguiente. Preparen las entregas con anticipación, por favor. Hubo
pocas actividades, menos de la mitad de actividades que llegaron este fin de semana fueron entregadas en el transcurso de lunes a viernes. Ahorita todavía tengo pendientes actividades del sábado y del domingo, que sobre todo el domingo ustedes, yo sé que la mayoría descansan y aprovechan para subir actividades, pero traten de planear con tiempo, al menos envíen una actividad o cuéntenme sobre qué lo van a hacer. Muchos no se atrevieron o no tuvieron la confianza de decirme voy a hacer voy a trabajar ese tema, está bien, no está bien, se arriesgaron y algunos sí pudieron hacer correcciones, algunos otros no. Entonces, por favor, planeen sus entregas con anticipación. Siguiente punto, cuidar la ortografía y presentación. Sabemos que ya tenemos que ir corrigiendo los mismos procesadores de texto, es decir, el Word, te señala en rojo los errores, entonces utilícenlo, lean. Ustedes ya vieron el proceso de escritura en el módulo 2, ya vieron que tienen que revisar, corregir, revisar que no se les vaya ningún error, por favor, sobre todo en los foros. Y hablando de foros, les pongo aquí comentar y dialogar en los foros. Ya fueron calificadas sus participaciones en los foros. A manera de retroalimentación general, solo les quiero dar estas indicaciones que les pongo en este mensaje. En el cierre de foro, algunos participantes olvidaron: 1. Contestar la pregunta detonadora. Acuérdense que la participación principal es la respuesta a la pregunta detonadora, porque muchos solo comentaron a un compañero y creen que eso es participar en el foro. Es una participación a la mitad, solo equivale al 50% de calificación. 2. ¿No copiaron la tabla guía donde indicaba el suceso histórico? Vean siempre la indicación de la facilitadora. En este caso yo les pongo cómo hay que contestar. No solo ponen sí, no y por qué. Muchos ni siquiera pusieron de qué estaban hablando y así los compañeros no sabían a qué se estaban refiriendo. Tercero, comentar y dialogar con al menos 2 compañeros. Aquí hay pros y contras. Algunos vi que le contestaron a todas las personas. Eso está bien. Es un símbolo de cortesía contestar, decirle gracias por tu comentario, pero no es necesario. Solo con que contesten a 2 personas y comenten y dialoguen. Procuren dialogar. No solo se centren en decir, muy bien compañero, estoy de acuerdo contigo, éxito. No nada más eso. Traten de poner ejemplos, de sumar información. Y aquí les pongo, espero ver intercambio de ideas, de argumentos, de ejemplos, de experiencias. A mí me pasó o yo opino esto, etcétera. Entonces pueden hacerlo mejor en los siguientes foros. Recuerden que los foros son muy importantes porque valen el 30% de la calificación. Bien, con estas recomendaciones vamos a pasar ahora ya a explicar las actividades integradoras. En esta ocasión vamos a ver qué es un fenómeno natural. Para ello nos vamos a regresar aquí rápidamente. Acuérdense que si yo no sé el tema, tengo que ver. Siempre tengo que ir al contenido extenso. Entonces aquí vamos a encontrar el propósito, los resultados, el punto de partida. Entonces aquí tenemos un panorama, una introducción al tema sobre qué es esto de entender un fenómeno natural. ¿Por qué es importante? Aquí dice que es de gran interés, sobre todo para todos los habitantes del mundo, porque podemos ser susceptibles, podemos ser víctimas en cualquier momento de sufrir una catástrofe natural. Y aquí nos dicen cuáles son, ya sea un sismo, un terremoto, un huracán, un tifón, un tornado, una sequía, una tormenta, etcétera. Y vemos que los periódicos o los medios de información nos comparten siempre cuando ocurren estas tragedias. De hecho, hasta se activa un plan de emergencia nacional. Entonces, aquí nos habla después de la magnitud, aquí voy a subrayar algunas palabras, es decir, de las consecuencias o de las afectaciones, porque eso vamos a tener que reportarlo en nuestro trabajo, en nuestra primera actividad integradora. Es decir, ¿cuáles son esas consecuencias? Aquí vamos a resaltar el texto. ¿Cuál es esa magnitud? Y las consecuencias repercuten en varios aspectos, en la economía, en la sociedad y en la política. Y aquí nos dice sobre todo que hay daños en la infraestructura de la ciudad. Entonces hay muchísimas consecuencias
sobre todo tanto positivas como negativas, pero sobre todo negativas. Entonces, aquí nos habla sobre la magnitud, por ejemplo, del huracán Sandy, que fue en el 2012, etcétera. Entonces, aquí nos dice, es un poco como la introducción al tema, qué son los fenómenos naturales. Aquí esta parte la voy a subrayar y la vamos a hacer más grande para leerla detenidamente y entender. Dice, ¿qué son los fenómenos naturales? Y aquí yo lo puedo resaltar. Son eventos de la naturaleza compuestos y aquí fíjense qué factores intervienen. Física, química y biología, que a partir de sus propias dinámicas internas y su vínculo con otros del medio ambiente, provocan reacciones que se manifiestan en lugares y tiempos determinados. Entonces, si se fijan, por eso es un fenómeno natural desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la física, de la química, de la biología, de la sociología y sobre todo de la historia, porque aquí nos dice que se manifiesta en un lugar y tiempo determinado. Y aquí nos ponen los puntos, los factores, ¿no? El mundo natural, los factores del medio ambiente y las reacciones que provocan. Entonces, aquí viene con detalle explicado qué es un fenómeno, cómo un fenómeno natural se puede convertir en un desastre natural. Ya estamos hablando, un fenómeno natural, por ejemplo, es una lluvia. ¿Cómo esa lluvia se puede convertir en desastre cuando hay una inundación, cuando hay un deslave de un cerro, por ejemplo? Cuando se reportan daños a la estructura, se mete el agua en las casas, por ejemplo, etcétera, ya estamos hablando de una tragedia. Entonces así va. Y aquí nos ponen numerosos ejemplos, por ejemplo, el tsunami que aconteció en Japón en el 2011, etcétera. Entonces revisen con atención estos puntos, y aquí también nos habla del terremoto del 85, les voy a pedir que en esta ocasión no nos centremos en el terremoto, sino que busquemos fenómenos naturales que hayan pasado en nuestro estado. A lo mejor una inundación, una lluvia, un sismo, probablemente no el del 85, sino otro que haya acontecido, la erupción de un volcán, una tormenta, un huracán, un tifón, etcétera. Entonces vamos a procurar no hablar tanto del terremoto del 85. Muchos de ustedes ya lo trabajaron huracanes y esto se adelantaron, como les dije al principio, entonces tienen que buscar otro fenómeno natural. Si ustedes ya hablaron en la actividad de la semana pasada sobre un huracán o el terremoto del 85, ni modo, van a tener que buscar otro. Porque si no están repitiendo la misma tarea para todas las semanas y eso no es posible. Entonces aquí nos habla un poco de los sismos y nos va explicando la información detenidamente, todo esto. Entonces, necesito que ustedes revisen con detalle esta información, sobre todo las fuentes de información. ¿Cómo adquirimos información? Aquí nos habla, por ejemplo, las fuentes vivas, nuestros familiares que nos contaron, nuestros amigos o nuestros vecinos, como la semana pasada que entrevistaron a una persona, o los medios tradicionales, que son los noticiarios, los reportajes, las entrevistas, los documentales, etcétera. Medios digitales. Ahora contamos con estos medios digitales en portales de internet, en las redes sociales, aunque a veces se difunde información falsa, entonces hay que tener cuidado. Y hay otras fuentes generales como diccionarios, enciclopedias, libros, sitios web personales, etcétera. Entonces aquí vemos cómo se va movilizando la información y esta información ya no se hace de viva voz como un chisme, ya no se riega. Si ya tenemos un boom de medios, ya nos enteramos en la televisión, en el radio, en internet, sobre todo de todos estas noticias, estos desastres naturales. Entonces aquí es muy importante que ustedes vayan revisando con cuidado esta clasificación de fuentes de información, cuáles son, por qué se les va a pedir que las clasifiquen, etcétera. Entonces aquí ya voy a pasarlo un poco con más calma, más rápido, perdón, esta
este PDF, este archivo en PDF de la unidad 2. Ya finalmente la última unidad en el tema 3 nos habla del lenguaje especializado. ¿Cómo es que habla la biología? ¿Cómo es que habla la química o la historia o los mismos noticieros o los reportajes, las notas informativas? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo está dentro de un contexto social o cultural y tiene un léxico especializado, es decir, un vocabulario? Vemos palabras cultas, préstamos de vocablos, extranjerismos, etcétera. Entonces esto ya ustedes lo van a revisar con cuidado, aquí ya lo voy a ir poniendo, y nos habla de los textos expositivos. Al final, esto es muy importante que ustedes lo revisen porque van a ser textos expositivos. Están contando desde una mirada objetiva, van a reconstruir un fenómeno natural. Todos estos textos, recuérdense que tienen una estructura. Tienen una introducción donde presentamos el tema, cuál es nuestro objetivo, un desarrollo donde vemos detenidamente el contenido dando detalles y una conclusión con los hallazgos o el resumen de la información. Y viene señalada aquí las partes de estos textos informativos, expositivos. Por ejemplo, cuando saca un comunicado el Servicio Sismológico Nacional, vemos que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Así están caracterizados estos textos. Entonces, aquí viene detenidamente indicado qué es un texto expositivo, qué es un texto narrativo, cuando nos narran acciones, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, esto ya lo vimos. Aquí vienen también textos descriptivos, cuando damos características particulares, cómo fue la tormenta, con qué grado de intensidad, cuánto duró, en dónde se originó. Todas esas características del fenómeno nos están describiendo, están reconstruyendo el fenómeno. Y los textos argumentativos que defienden una idea o una postura. Pero esto ustedes ya lo van a ver con detalle. Aquí viene la estructura sintáctica, el léxico y demás. Entonces, revísenlo con cuidado, ya aquí ya no me voy a detener. Quiero pasar a explicar la primera actividad integradora, que es fenómeno natural. Entonces, vamos a leer detenidamente las indicaciones y vamos a tratar de hacer un ejemplo rapidísimo para orientarlos. Y aquí yo dividí las indicaciones en varias. 1. Revisa fuentes de información y selecciona un fenómeno natural que haya ocurrido, fíjense bien, en tu comunidad, colonia, municipio o estado. Entonces, ya sea un deslave de un cerro, una inundación, un huracán, un ciclón, una tormenta, un sismo, elijan. Y aquí está, tornado, sequía, tormenta, etc. 2. Enlista las diferentes afectaciones que generaron. ¿Qué afectaciones? De tipo económico, de tipo social, afectaciones a la infraestructura, ¿qué se dañó? Entonces traten de dividir qué afectaciones hubo. Por ejemplo, si hubo una inundación, pues hizo que varios negocios no abrieran o causó pérdidas en el mobiliario o en la casa o en la infraestructura de la ciudad o incluso afectaciones económicas o políticas o sociales. Entonces traten de dividirlo por puntos, por viñetas si quieren, o en la misma tabla que ahorita vamos a ver cuáles fueron los diferentes tipos de afectaciones. Tercero, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió el fenómeno natural? Si son precisos en el día, el año, mejor, mucho mejor. ¿Cuándo sucedió? Acuérdense que todo está dentro de un contexto. Ahora, aquí van a explicar las afectaciones económica, social o política. 5. Acciones que se realizaron para solucionar la problemática. Si no es para solucionar, al menos para contender, sobre todo cuando se desbordan ríos, por ejemplo, la comunidad hace algo o el gobierno hace algo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la comunidad? ¿Cómo se organizaron para, si bien no solucionar, contener la emergencia? ¿Qué pasó? Si pueden poner por puntos 1, 2, 3, 4 las acciones bien ordenadas, ¿qué pasó? 6.
Escribe las medidas preventivas que se realizan permanentemente a partir de que ocurrió este fenómeno. Por ejemplo, si se desbordó una presa y ya pasó, entonces, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, hubo recientemente en los noticieros una noticia de que un puente en Oaxaca se estaba cayendo debido a las fuertes lluvias que habían azotado la región. Entonces, ¿qué se hizo? O si las cosas siguen igual, expliquen si hay medidas preventivas o no. No pongan en el caso del sismo las medidas de prevención de no corro, no grito, no empujo. Se trata de que expliquen las medidas de prevención que adoptaron en su comunidad. Por ejemplo, aquellos, por ejemplo, que viven en Puebla, ¿qué medidas de prevención tienen cuando se emite la alerta amarilla, cuando están las fumarolas o cuando están lloviendo ceniza? ¿Cuál es el plan? Entonces traten de ser lo más específico posible, con sus propias palabras, recuérdenlo. Bien, entonces nos ponen una tabla como esta en color anaranjado. Esta es opcional. Yo les recomiendo que primero copien las indicaciones y vayan respondiendo una pregunta a la vez. Estas 6 que les pongo aquí. Y ya después completan la tabla. Aquí me pueden poner solo un fenómeno natural. Tipo de afectación económica, política, social, etcétera. ¿Qué acciones hicieron para solucionar las problemáticas? Aquí pongan viñetas o pongan números 1, 2, 3, 4, 5. Y las medidas preventivas, igual con viñetas o con números 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, en esta actividad van a redactar, no se les olvide, todavía no terminamos, seguimos en la misma actividad 1. Redacta una conclusión. Bueno, ya expliqué qué fenómeno investigué, ya expliqué las afectaciones, las medidas de prevención, ya expliqué cómo se solucionó o se contuvo el problema. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Algo así como qué aprendimos la sociedad, la comunidad, el Estado. Aquí ya van a explicar y argumentar si es posible que se eviten estos fenómenos naturales. Acuérdense, los fenómenos naturales no se pueden evitar, forman parte de la naturaleza. Lo que sí se puede evitar es el desastre natural. Ajá. Entonces, no confundan. Aquí en el contenido extenso, al inicio nos habla de la diferencia entre fenómeno natural, desastre natural, aquí está, y tragedia. Son como 3 niveles distintos. Entonces, no los confundan. No es lo mismo fenómeno natural que desastre natural y tragedia. Entonces, a lo mejor el fenómeno natural, las lluvias, no las podemos evitar, o los sismos, o los terremotos, el movimiento de las placas, eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué podemos evitar para que se convierta en una tragedia o en un desastre? Que haya muertes, por ejemplo, eso ya estamos hablando de una tragedia, cuando ya hay pérdidas, no solo materiales, sino humanas. Entonces, aquí nos dice que esta conclusión debe tener mínimo media cuartilla. Traten de hacer párrafos para que se entienda y máximo una cuartilla. Al final, no se les olvide, aquí viene, anota las fuentes. Las fuentes, aquí ya lo vimos, pueden ser el testimonio de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, de mis abuelos, del vecino. Puede ser los medios informativos, un periódico o varios periódicos, el noticiario de radio o de televisión, etcétera. Entonces aquí enumeren y clasifiquen cuáles fueron sus fuentes. Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí sobre este. Van a hacer un texto expositivo del fenómeno natural. Acuérdense que primero tienen que explicarlo así con sus propias palabras, esto, y ya al último llenan la tabla esta con la información que ya explicaron. No solo me pongan la tabla y ya, recuerden que hay que comentar todo esto. Luego se les pasa que no me ponen qué fenómeno natural o cuándo pasó o de dónde, porque también tienen que poner qué localidad, qué municipio, qué estado de la república o una colonia, si así lo desean. Bien, hasta aquí. Ahora vamos a ir rápidamente
a la segunda actividad integradora que se llama Reconstruye el fenómeno natural. Bien, entonces vamos a reconstruir. Ya tenemos hasta ahorita todos los datos del fenómeno, del huracán, del sismo, del deslave, del desbordamiento de la presa o de un río. Ahora, vamos a retomar esa información que investigamos y vamos a consultar más información en la red. Acuérdense, aquí en noticias, fíjense bien, noticias, reportajes, sitios web con entrevistas. Pueden utilizar YouTube si encuentran entrevistas o reportajes sobre el fenómeno que aconteció en su localidad y van a recopilar lo siguiente. Vamos a recopilar más información. Aquí lo voy a poner en amarillo para que se vea. El nombre del fenómeno, cómo se llamó. Por ejemplo, muchos huracanes o muchos tormentas, tifones, ciclones tienen nombres de personas. Hay una clasificación cuando tienen nombres masculinos o cuando tienen nombres femeninos. Eso pueden investigarlo ustedes. Por ejemplo, la tormenta El Niño, el huracán El Niño, o Vilma, por ejemplo, o el huracán Paulina también. Entonces ustedes me van a investigar cómo se llama el fenómeno. A veces tienen nombre, les digo. Fecha exacta en que sucedió. Lugares que se vieron afectados. Cómo sucedió. Aquí el cómo sucedió sí hay que prestar atención en reconstruir paso por paso cuál fue. A lo mejor había todo un contexto. Cómo se documentó. Cómo lo trató, cómo lo dieron a conocer los medios de comunicación y las medidas preventivas implementadas. Entonces van a tener que ver, analizar cómo cada medio de información o cada periódico o cada noticiero, sobre todo cada periódico, cómo reportó ese hecho. Es decir, aquí nos muestra en la siguiente diapositiva, aquí voy a tratar de hacer más grande esta imagen. Nos presenta una tabla como esta que está en color gris. Entonces, tenemos que hacer una presentación. Aquí dice número de diapositiva. Acuérdense que siempre hay que poner en la primera página una portada. Acuérdense que esa es su presentación. Su nombre, el título, la unidad, el módulo. Si quieren ponen el facilitador, si no, no, pero lo importante es que tenga su nombre. Ya tienen la página 1, la diapositiva 1, su portada. 2. ¿Cuál es el fenómeno natural? Y aquí ponen toda la información que ya recopilaron. Cuándo sucedió, lugares que se vieron afectados. Si pueden poner la imagen del mapa de la República Mexicana, los estados, mucho mejor. Ustedes ya con su creatividad y su destreza para manejar esta tecnología lo pueden hacer. Acuérdense que esa es su presentación. Y 3, en el ejemplo 1 van a poner así como aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos? Van a poner una captura, así como lo hicimos la semana pasada. Vamos a ver la captura de pantalla o la imagen del periódico, la portada, cómo lo reportó en este caso el periódico Reforma. Aquí copiamos esta imagen y la pegamos aquí y explicamos medio de comunicación y ponemos periódico Reforma. Noticia, reportaje, o si es una noticia, ponen que es una noticia, si es un reportaje, si es un testimonio, si es un documental, en el caso de que pongan un video de YouTube. Entonces van a poner la noticia y van a contestar cómo lo reportó Reforma. Por ejemplo, aquí nos dice, hubo una inundación en Acapulco y aquí fíjense bien que la atención no está sobre el fenómeno natural ni sobre el desastre. Aquí se desvía un poco, si ustedes pueden ver, el segundo encabezado dice tranzas y descuido. O sea que la inundación fue consecuencia de las tranzas y descuido porque aquí, como ha de explicarse en la nota, a lo mejor la administración o el gobierno desvió los recursos que estaban destinados para la protección civil o la infraestructura,
se desvió, hubo actos de corrupción o no sé, aquí viene explicado en la nota, y por descuido eso causó la inundación. Entonces aquí si se fijan, este medio, que es el periódico Reforma, está tratando de manera diferente, ya no está siendo objetivo con la información. Entonces eso lo van a explicar aquí. Ahora, fíjense bien, ya que tengo aquí los 4 medios de información, acuérdense que son tres ejemplos de noticias o de videos o de entrevistas o reportajes. Vamos a ver aquí, a organizarlo en esta tabla o en esta diapositiva, como ustedes lo quieran presentar, ahí ya ustedes su presentación, y van a reflexionar y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué viene aquí? ¿Qué tienen relación con un foro, como lo vamos a ver al final? Aquí viene. Los medios de comunicación, aquí les voy a poner, los voy a subrayar lo que hay que contestar al final de la actividad integradora reconstruyendo el fenómeno natural. Dice, los medios de comunicación abordaron el fenómeno natural que investigaste de forma veraz, es decir, fue veraz, se apegó 100% a lo que fue, o hubo una tendencia hacia el amarillismo. Ustedes van a investigar qué es esto de amarillismo, qué es esto de veraz, qué es esto de sensacionalismo. No sé si ustedes van caminando o van, sobre todo en los cruceros, en los puestos de revista, cuando ustedes ven un encabezado de un periódico que es muy impactante o que quiere llamar la atención, a eso se llama un poco el amarillismo. Se trata de desviar la atención porque el objetivo es vender el periódico, el medio, entonces tratan mucho sobre todo la nota roja, estos periódicos como El Gráfico, Basta o La Prensa, son muy sensacionalistas, incluso se les tilda de amarillistas. Entonces, revisen por ahí qué significa amarillismo para contestar esto. Si ustedes no saben qué es que un medio sea amarillista, investiguen en el diccionario qué es amarillismo. Esto lo vamos a retomar en el foro. Entonces, ya vamos al foro de clase. En el foro de clase, ustedes van a tener que leer una lectura que está en la plataforma. Aquí les pongo los pasos y para que no contesten al iceberg. Entonces, siempre yo les voy a indicar qué es lo que hay que hacer en el foro. Estimados estudiantes, para responder a esta pregunta deberán 1. Leer la lectura indicada que se señala en la plataforma. 2. Justificar su respuesta con ejemplos de la lectura. Yo ya lo leí y puedo dar testimonio de que sí lo leí porque a lo mejor se menciona un ejemplo en la lectura. En el número 3 les pongo definir qué es amarillismo, sensacionalismo o veracidad. Si yo digo que la noticia o que la información es amarillista, tengo que decir por qué es amarillista, o por qué es veraz, o por qué es sensacionalista. Entonces tengo que investigar qué significan esos términos. Y finalmente, en el número 4, comentar su opinión a 2 compañeros con ejemplos de otros medios amarillistas. Y aquí les pongo las recomendaciones de las que les hablaba. Esta vez en este foro no se van a tomar en cuenta las siguientes participaciones. Estoy de acuerdo contigo, suerte, buena respuesta, saludos, gracias, muy buen trabajo, muy bien, excelente. Todo eso me percato de que sí está bien porque los animan. Pueden terminar su comentario con una frase de estas, buena suerte, mucho éxito, lo que ustedes quieran, pero no se limiten solo a poner gracias o a decir saludos. Si ustedes solo ponen en su respuesta saludos, esa participación no se cuenta porque solo es una forma de cortesía. Aquí les pongo, no proporcionan ni añaden información y están olvidando que un foro es para dialogar, para dar ejemplos, para continuar el debate en este caso. Entonces, sí lo pueden hacer, no es una cosa que se prohíba, pero no solo digan, sí, muchas gracias, concuerdo contigo, saludos, no. Traten
de comentar con contenido, porque yo estoy calificando que respondan la pregunta, pero que también sean capaces de continuar el diálogo, de poner ejemplos, de escribir sobre todo. Entonces, pongan mucha atención en estas recomendaciones y no olviden que la pregunta en este caso es si que me digan si las noticias son amarillistas o veraces y por qué. Entonces, en su justificación me van a tener que decir si es amarillista, no es amarillista, por qué, y ya me dicen por qué y ponen un ejemplo. Entonces, espero que haya quedado claro aquí hasta ahorita cómo debe ser la participación en los foros. Entonces, ya para terminar el foro de debate, acuérdense que el equipo 2 es el que modera la semana 2. Ya les dejé en la plataforma quiénes son los integrantes del equipo 2. Acuérdense siempre de poner cuál es el nombre del fenómeno natural, cuál es su ubicación, localidad, estado, municipio, cuándo pasó. Y la pregunta es si en tu comunidad la sociedad civil está preparada para prevenir desastres naturales. ¿Qué desastre natural? Si, por ejemplo, si ustedes trabajaron sismos, el sismo. Si ustedes trabajaron huracanes, huracanes. Erupción volcánica, inundaciones, deslaves de ríos, desbordes de ríos o presas, ¿qué presa? O deslaves, si viven en alguna montaña. Entonces, aquí yo les dejo para finalizar. No quiero que se extienda tanto esta sesión porque luego no la alcanzan a ver cuando dura muchísimo. Entonces, acuérdense, ya para terminar vamos a recapitular. Reconstruye con tus propias palabras el fenómeno natural. Ojo, no quiero que me digan qué es un sismo. No se trata de que digan sismo, un sismo es un movimiento. No, porque es generalmente ustedes copian y pegan y me dicen que es un sismo. Yo no quiero saber qué es un sismo, yo quiero que me cuenten de o de una inundación o de un huracán en su comunidad, en su localidad, en su estado. Entonces, no se trata de copiar y pegar, sino de que ustedes lo reconstruyan con sus propias palabras. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente punto. Acuérdense, no se puede repetir el fenómeno. Si ya hablaste de él en la semana 1, si ya hablaste del terremoto del 85, ya no lo puedes volver a tratar. Si muchos que se adelantaron hablaron de algún huracán o algún ciclón o alguna tormenta, ni modo, van a tener que investigar otro. Si tienen duda de esto, me pueden consultar por mensaje. Y la última recomendación que les dejo, procura terminar antes del viernes. Siempre terminen antes del viernes o a más tardar el viernes. O al menos envíen una tarea. Pregunta todas tus dudas. Si tienes cualquier duda, pregúntame por favor, que yo estoy para responderte en tus dudas. Ahorita no he contestado algunos mensajes porque ya terminé de evaluar el foro. Les digo, el foro de clase. Ahora solo me faltan las actividades que enviaron el fin de semana. Entonces ya el día de mañana ya van a aparecer todas sus calificaciones y ya vamos a poder responder todas las dudas. Si no, ahorita no tengo muchas dudas. Espero que no tengan tantas dudas. Revisen ustedes el contenido extenso, que les dije. Acuérdense siempre que es muy importante que lo revisen. Es que dice módulo 3, unidad 2, y aquí viene. Revísenlo porque sobre todo el primer tema habla sobre qué es un fenómeno natural, qué es un desastre natural, qué es una tragedia y cómo se interpreta, cómo se van reconstruyendo estos fenómenos naturales. Sobre todo cómo las fuentes o los medios sobre todo tergiversan, es decir, alteran. No, en vez de hablarnos del huracán, nos hablan de otra cosa. Entonces, hay que analizar con cuidado toda esa información. Entonces, todo eso lo pueden comentar en el foro o en sus actividades. Bueno, hasta aquí tenemos este video. No me queda más que desearles que se organicen, que tengan buena presentación en que preparen bien sus actividades con mucho cuidado, que las revisen porque algunos cuando las envían justo el domingo ya no hay tiempo. Entonces traten de revisar que todo está muy bien, que están cumpliendo con todo
Y si tienen dudas, pregúntenme. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y si tienen alguna duda, no escríbanme. No lo dejen para hasta el viernes o hasta el domingo. Escríbanme. Bueno, hasta aquí esta sesión. Nos seguimos leyendo. Hasta luego.